Muy buenos días. Le damos nuevamente la bienvenida a la Cátedra Mercedes Rodrigo y a la Cátedra Abierta de la Universidad San Buenaventura. Tenemos hoy la conferencia Tener memoria no es igual a recordar. Nos acompaña la arquitecta Mónica María Pavón Carvajal, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora administrativa de posgrados de la Escuela de Arquitectura y Diseño, coordinadora académica de la especialización en gestión e intervención del patrimonio construido, coordinadora académica de la maestría en patrimonio cultural para el desarrollo en construcción y docente del taller vertical de patrimonio e intervención en el pregrado de arquitectura. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecerle a la Cátedra Mercedes Rodrigo y a Ascopapsi por esta invitación, por esta posibilidad de contar un poquito de mi trabajo, que para mí es muy enriquecedor poder contar con un auditorio, digamos, diferente al cotidiano, que son los estudiantes de arquitectura, poder compartir, hacer como una transferencia de conocimientos a nivel interdisciplinar. Para mí es muy enriquecedor. Yo lo que quiero contarles hoy de manera, digamos, muy sencilla es compartirles un poco cuál es la relación que existe entre memoria y ciudad y cuál es mi papel como arquitecta en esa relación. Yo básicamente llevo trabajando mucho tiempo en el concepto de patrimonio cultural y en el concepto de patrimonio cultural para el desarrollo, es decir, para la planeación de la ciudad. Entonces, lo primero que quiero hacer es una pequeña introducción frente a conceptos básicos para que sepamos pues todos como de qué estamos hablando, y vamos a hablar entonces de lo que estoy entendiendo por patrimonio cuando les hablo del patrimonio en la ciudad. El patrimonio es la evidencia de las expresiones culturales, ¿cierto? Que pueden ser tangibles o intangibles, es decir, que se pueden tocar o que simplemente están ahí, como en la tradición de la ciudad o de las personas. El patrimonio siempre lo asociamos con herencia, pero lo que yo quiero hacerle mucho énfasis hoy es que la herencia no es solamente aquello que nos dejaron nuestros antecesores, ¿cierto? Que nos dejan nuestros padres, sino la posibilidad que nosotros tenemos de también dejar algo a las futuras generaciones, a nuestros hijos. Entonces, es como entender que el patrimonio no solamente lo que heredamos, sino la posibilidad que tenemos de dejar un legado. La herencia puede ser económica, una herencia puede ser genética, o sea, ustedes lo conocen más que yo en ese sentido. Pero lo que nos interesa esta mañana es hablar de la herencia cultural, es decir, que es la memoria que trasciende lo individual y se convierte en la memoria colectiva, es decir, las construcciones que hace la comunidad en un momento y en un lugar específico, ¿cierto? Entonces es como ese triángulo: sociedad, tiempo y espacio. Entonces, como les decía, es pasar de la memoria individual a la memoria colectiva. Existen muchos tipos de patrimonio, ¿cierto? Está el patrimonio familiar, el patrimonio local, regional o mundial. Con esto del patrimonio, es importante aclarar que no, o sea, la connotación de patrimonio significa que hay algo que una comunidad ya reconoció como un objeto o una manifestación con la cual se identifica con su grupo social, ¿cierto? Ese reconocimiento generalmente está dado por una declaratoria. O sea, alguien, algún gobernante dice: vean, esto es patrimonio de
Medellín, no es patrimonio de la nación, no es patrimonio de la humanidad. No todo lo que está declarado es reconocido y validado por la comunidad como parte de su herencia y de su memoria cultural. Y no todo lo que es reconocido por una comunidad como parte de su identidad y de su memoria tiene declaratoria. O sea, hacemos pues esa salvedad. Pero acá vamos a hablar de las dos cosas, de lo que está reconocido y de lo que no está reconocido como patrimonio. Entonces, muy rápidamente, el patrimonio familiar es lo que genera valores, digamos, para mi memoria individual y para mi grupo familiar. Y está en objetos, en recuerdos, en sensaciones, en espacios. Luego existe un patrimonio local. Yo traje acá algunos edificios que están declarados como bienes del municipio de Medellín. Traigo edificios, eso no significa que sea el único patrimonio que tengamos, sino que pues tiene que ver con lo que yo trabajo. Tenemos un patrimonio regional que está dado en Antioquia específicamente, por 6 centros históricos, que son Alborán, Jardín, Río Negro, Santa Fe de Antioquia, Jericó y Concepción. Cada departamento tiene reconocidos, identificados y declarados sus centros históricos, es decir, los municipios o los cascos urbanos que consideran que pueden ser bien de la vida. Buenos días. Por favor, a los compañeros de la universidad que se encuentran conectados, les pedimos que apaguen los micrófonos para que no haya interferencia con la conferencia. Gracias. Entonces, estos centros históricos lo que dicen es con lo que nos identificamos todos, que puede ser parte de esa identidad y de esa memoria para la región. Luego entonces hay algunos edificios que son declarados como bienes nacionales, es decir, que son reconocidos a nivel nacional y que son importantes para todos los colombianos. Estos son algunos edificios que en Colombia, que estando en Medellín, son reconocidos como bienes colombianos. No sé si conocen algunos de ellos. Están los edificios Carrey Vázquez, está la estación Cisneros, la antigua estación de ferrocarril. Este es el Museo de Antioquia, que era inicialmente la alcaldía de Medellín. Este es el Palacio de la Cultura, que era la antigua gobernación. Este es el Hospital San Vicente de Paúl. Estos son los bloques de morfología y bioquímica de la Universidad de Antioquia. Los bloques M3 y M5 de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Esta es la Biblioteca Central de la Universidad Nacional. Y este es el aeropuerto La Herrera. Son algunos de los bienes. En Medellín tenemos declarados 27 bienes como de interés para la nación. Desafortunadamente, el asunto del patrimonio inmaterial todavía no tiene un reconocimiento o una validación a nivel legal, por decirlo así, lo que les decía ahora, no tiene una declaratoria, no significa por eso que no existe. Ya a nivel mundial, la UNESCO ha reconocido algunos lugares de Colombia y algunos eventos, ahora sí, hablando de patrimonio inmaterial, como bienes patrimoniales del universo, que están localizados en Colombia. Está Monpós, San Agustín y Tierra Adentro, las murallas de Cartagena, el Carnaval de Blancos y Negros, el Carnaval de Barranquilla y la Isla de Malpelo, entre otros. Pues no es que sean los únicos, es como simplemente un espectro general para identificar que a pesar de que la UNESCO y que en muchos países se ha hecho un claro reconocimiento de esa memoria que tiene que ver con las tradiciones y con las manifestaciones culturales,
En Colombia todavía estamos muy débiles en eso. Nos falta hacer más investigación y más estudio de cuál es esa herencia intangible que cohesiona las culturas en Colombia. El patrimonio entonces puede ser, cuando hablamos pues como del patrimonio cultural, tenemos dos connotaciones. Una, que es el patrimonio natural, o sea, es aquel que protegemos porque se convierte como nuestro pulmón, en nuestra posibilidad de respirar, en conservar nuestro paisaje. Y el patrimonio cultural, que es aquel que está intervenido por el hombre. O sea, que parte de las relaciones entre las personas y que a partir de eso genera tradición. Y ese patrimonio cultural, como les digo, puede ser tangible o intangible. Ese patrimonio tangible lo podemos también desgregar como en dos ramitas, que es los objetos, ¿cierto? Que yo puedo mover un cuadro, una obra de arte, una escultura, aquello que yo puedo mover, y el inmueble, que tiene que ver con los lugares, los espacios, los edificios. Esa otra ramita del patrimonio inmaterial también está como en las tradiciones y en las manifestaciones, por ejemplo la danza, la música, la tradición oral, la lengua. Y también hay otro tipo de patrimonio inmaterial que es el patrimonio vivo. Así, son las comunidades mismas las que están declaradas como patrimonio. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos declarado San Basilio de Palenque como un patrimonio vivo de la humanidad, ¿cierto? Y son las personas y la forma como viven las que tienen esa declaratoria. Eso fue lo que les contaba ahorita, el patrimonio que se mueve. Entonces está pues como enmarcado en todos estos asuntos, en documentos, artefactos históricos, arqueológicos, colecciones, películas, artesanías, todo lo que tenga la capacidad de ser trasladado de un lugar a otro. Y finalmente el patrimonio inmueble, que es donde yo generalmente me muevo, y ahí hablamos entonces de monumentos refiriéndonos ya a casi que a las obras de arte que tienen un reconocimiento a nivel nacional o internacional muy fuerte por sus valores estéticos y artísticos. Antes, yo no sé si ustedes recuerdan, que antes a los edificios que tenían alguna declaratoria les decían monumentos nacionales. De hecho, cuando yo hice mi posgrado era restauración de monumentos arquitectónicos. Eso ya está mandado a recoger, esto ya tiene otra denominación, porque se ha comprendido que el valor mayor que tenemos nosotros como colombianos, hablando de urbanismo y arquitectura, está justamente en esas construcciones o en esas poblaciones que no son precisamente las que están diseñadas por grandes arquitectos, sino las que parten de la construcción colectiva, ¿cierto? Como toda esa arquitectura de los pueblos, como la riqueza urbana que uno ve cuando va a los pueblos que están conservados, esa arquitectura que hemos llamado de contexto o de conjunto, que solita puede que no tenga muchos valores, pero cuando uno la mira, cuando uno recorre uno de estos pueblos o cuando uno recorre una ciudad y ve esa arquitectura junta, esa es realmente nuestra arquitectura valiosa. Es diferente, por ejemplo, en los países europeos o en algunos latinoamericanos como México o Argentina, que todavía encontramos pues una gran arquitectura y donde los restauradores todavía tienen trabajo de restaurar como tal un monumento. Entonces acá lo que nos estamos refiriendo básicamente es a esos pequeños edificios que ya se quedaron con esas declaratorias por sus valores artísticos, pero nos empiezan a interesar más los asuntos que tienen que ver más con el contexto y con la comunidad, ¿cierto? Entonces los sitios históricos, los conjuntos arquitectónicos, las zonas típicas, los centros industriales, los centros históricos, y últimamente dos categorías que han sido muy importantes
que para la UNESCO ya más o menos hace 15 años están teniendo un estudio importante y que nosotros apenas estamos empezando a conocerlo, que son los paisajes culturales. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en julio de este año declararon el eje cafetero como paisaje cultural de la humanidad. Bueno, el eje cafetero, pues desafortunadamente no quedamos ahí, no incluye solamente los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, pero lo que se reconoce ahí es toda una tradición cultural, histórica, a partir de la intervención del hombre en un paisaje, por medio de un cultivo, ¿cierto? O sea, el hombre llega, cultiva el café, pero ahí no se queda el asunto. Empieza a aparecer la cultura de las chaponeras, la música del café cuando la gente recoge, todo lo que ellos cantan, cómo se visten, lo que comen. Todo eso, incluyendo la forma como se cultiva el café. Ustedes han visto que eso es como una colcha de retazos muy bonita. Todo eso fue declarado como patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Entonces esa es como una nueva connotación. Y la segunda de la que les hablaba son los itinerarios culturales, que es algo muy parecido, pero no tiene ya que ver con el cultivar o intervenir el paisaje, sino con los recorridos, con las rutinas de recorrer un territorio. Por ejemplo, estamos en este momento trabajando en la declaratoria del ferrocarril de Antioquia como un itinerario cultural, ¿cierto? Porque es que no es solamente el hecho de que se construyó un ferrocarril y todas unas estaciones que han conectado todo el departamento, sino que a raíz de eso entonces surgió un tipo de arquitectura, surgió una forma de vestirse. Para montarse en el ferrocarril en esa época había que estar muy arreglado, ¿cierto? Usar el sombrero, las señoras usaban sus guantes. A partir del ferrocarril nace la música carrilera, por ejemplo, que es muy propia, es muy nuestra. Nace, yo no sé si ustedes les han visto los abuelitos, los relojes de ferrocarril de Antioquia, ¿cierto? Todas esas cosas hacen parte de un itinerario cultural que trasciende el recorrer, ¿cierto? Para generar toda una cultura y hacer parte de una memoria colectiva en un pueblo, pues en una comunidad. Entonces, cuando uno estudia el patrimonio o la memoria en la ciudad, lo que está haciendo es un estudio de historia urbana, ¿cierto? Yo no sé si a algunos les alcanzó a llegar el documentico que mandamos antes para que tuvieran como una visión global de lo que se iba a hablar en la conferencia. En ese documento lo que hacía era un recuento muy breve de un estudio de historia urbana de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Para integrar a los compañeros que están a través de Renata. Hoy lo que yo les voy a contar es un estudio de historia urbana en Antioquia y específicamente como una reflexión de lo que ha sido la historia urbana en la ciudad de Medellín. Entonces, lo primero es entender qué es lo urbano, ¿cierto? Lo urbano es todas las cosas que pasan en la ciudad. O sea, la ciudad son los edificios, las vías, los equipamientos, la infraestructura. Lo urbano son los eventos que construyen las personas en la ciudad, ¿cierto? La forma como se aglomeran, dónde se reúnen, dónde les gusta vivir. Entender como todos esos fenómenos de por qué las personas se apropian o no de los lugares de la ciudad, eso es el urbanismo. Y el urbanismo se estudia en la historia urbana para poder proponer desarrollo en la ciudad, ¿cierto? Para poder planear la ciudad. O sea, digamos que no es simplemente un hecho nostálgico de remembranza de cómo era linda la ciudad o cómo eran lindos los pueblos de antes, sino es entender cuáles son los fenómenos que está pasando por la mente de las personas frente al espacio construido y al espacio público, que hace que unos lugares sean apropiados y otros no. Es para eso que se estudia. Entender cómo las personas han solucionado los problemas, o sea, cada administración cómo ha solucionado, por ejemplo, los problemas migratorios, dónde ubican a la gente, cómo hacen
para llevar la infraestructura a las personas nuevas de la ciudad que no habían estado pensadas o planeadas, y este tipo de cosas. Entonces, por consiguiente, eso no es solamente un estudio de arquitectos, obviamente, no es solo un estudio de sociólogos ni de historiadores, es un estudio interdisciplinar, ¿cierto? Digamos que es como una de las partes de la arquitectura, y es la razón por la cual a mí me apasiona el asunto, y es por el hecho de poder contar con el pensamiento de los otros, ¿cierto? De entender desde las diferentes profesiones el fenómeno de la ciudad. Estas son algunas preguntas que uno se hace en un estudio de historia urbana. Entonces les contaba por qué las ciudades cambian, por qué hay unas ciudades que cambian tan rápido y otras que se mueven a ritmos tan lentos. Medellín, por ejemplo, y eso lo vamos a ver ahora, es una ciudad completamente atípica, no solamente en Colombia, o sea, a nivel latinoamericano, y considerando que Latinoamérica contiene los países más jóvenes, entonces digamos que es un asunto puntual en el mundo de un desarrollo absolutamente acelerado. Digamos que todas las ciudades se lo han tomado con más calma, y ahorita vamos a ver ese fenómeno que tiene que ver también mucho con nuestra cultura. Entender entonces cuáles son los procesos que generan las transformaciones en la ciudad, cuáles son los fenómenos sociales, políticos, económicos. Cuando uno evalúa un edificio, o a partir de entender la historia del edificio, uno puede entender muchas cosas de la historia de la ciudad. Uno entiende, por ejemplo, que cuando las casas empiezan a utilizar la parte de lo que antes era la sala como locales comerciales, al mismo lo identifica. Si uno busca el periodo histórico, identifica una crisis económica en la ciudad o en el país. O cuando las casas empiezan a generar una división, una subdivisión al interior, uno inmediatamente se puede relacionarlo con migraciones importantes en la ciudad. Entonces es muy importante para nosotros entender que las cosas no se dan porque sí, o sea, una casa no se cae, no se divide o no se conserva porque sí, es porque hay unos intereses de una comunidad, de una familia, ¿cierto? Hay unos intereses en la ciudad o en la nación que están haciendo que esa arquitectura y que esa ciudad viva, ¿cierto? O sea, la ciudad, digamos que lo estamos entendiendo entonces como un organismo vivo. ¿Qué complejidad tiene la ciudad? ¿Cuánto se ha demorado para llegar al tamaño que tiene? ¿Por qué es más habitada de un lado que del otro? ¿Desde cuánto es importante para la región? ¿Dónde se organizan las personas? ¿Dónde se ubican? Entonces, las transformaciones en la ciudad, o el estudio de las transformaciones en la ciudad, lo que le permite tener a uno es una claridad frente a qué es lo que hace esa ciudad diferente a las demás, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que esa ciudad se identifique, sea propia, sea única? Por ejemplo, a nosotros. Yo puedo compartir con ustedes muchas situaciones. El hecho, por ejemplo, de haber nacido en Antioquia, el hecho de vivir en Medellín, el vivir esta generación en este momento. Pero hay otras cosas que yo no comparto con ustedes, pues es decir, no comparto, no tenemos como las mismas, no tuvimos las mismas rutas en la vida, y eso es lo que me hace diferente a mí, ¿cierto? Lo que me hace que yo piense de manera distinta, que yo actúe de manera distinta y me gusten cosas distintas. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando arquitectura y me iba muy bien en diseño, mis compañeros se enojaban conmigo porque yo insistía con el tema del patrimonio. Me decían, pero Mónica, ¿para qué vas a trabajar con casas viejas cuando tenés la posibilidad de diseñar unas cosas bien interesantes? Yo decía, no, lo que pasa es que yo soy montañerita, yo me crié en jardín, entonces esa es como mi memoria, ¿cierto? Es como mi memoria individual que yo trasciendo mi trabajo, es lo que me atrae.
Con las ciudades pasa exactamente lo mismo. Y eso es lo que hace que las personas nos interesemos en ir a diferentes lugares. O sea, si todas las ciudades fueran iguales, pues ¿para qué sale uno, cierto? Pues ¿para qué se va a ir a conocer México, o París o Praga, si todas las ciudades son iguales? El encontrar esas pequeñas diferencias es lo que le permite a uno entender qué es lo que hace que esa ciudad sea interesante, y a partir de ese interés y de esa identidad y de esa individualidad proyectar la ciudad, no solo para el turismo, sino para entender qué es lo que a nosotros nos identifica, ¿cierto? ¿Por qué nuestra ciudad es importante? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué no queremos vivir en otra parte? Entonces, empezamos en las ciudades prehispánicas, ¿cierto? En nuestros antepasados, cuando nosotros no habían llegado los españoles, los indígenas tenían unas formas de apropiación del territorio muy interesantes que además nosotros adoptamos y que están claramente definidas en nuestras ciudades. Esto no es muy reconocido. Generalmente nuestra historia y la historia que nos han enseñado toda la vida empieza con la colonia, ¿cierto? Ya esto, digamos que en la educación ha avanzado un poco, pero por ejemplo cuando a mí me tocó estudiar, la historia de Colombia empezaba cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Desconocemos mucho de cómo vivían nuestros indígenas y desconocemos mucho de todas las herencias que en este momento en la ciudad se tienen y en la cultura se tienen, de esa forma como ellos entendían el paisaje, la naturaleza, las relaciones entre el urbano, el paisaje y el espacio para habitar. Entonces, bueno, estas son algunas ciudades de Machu Picchu, Ciudad Perdida, Pueblito. En Medellín, por ejemplo, lo que nos queda de prehispánico, eso es el Parque Arví. Sin embargo, lo que quiero referirme es como una serie de caminos antiguos que todavía nosotros tenemos, que desafortunadamente se están perdiendo por la construcción del metrocable en el Parque Arví. No por la construcción, por la llegada del metrocable al Parque Arví, no hubo una planificación. Buenos días. Disculpen, es que somos de la Universidad de La Sabana y estamos teniendo muchos problemas con el audio. ¿Qué tipo de problemas tienen? Es que el sonido está muy bajito y a veces se va el audio por momentos. Listo, vamos a intentar mejorar entonces eso y estamos pendientes. Pero entonces, listo, pero entonces, tranquila, entonces desconectan los micrófonos para que podamos continuar. Gracias. Bueno. Bueno, les estaba contando entonces. En América Latina hay un camino que se llama el Camino del Inca, que nace en la Patagonia en Argentina, atraviesa toda América Latina y termina en México. Y tiene solo una ruptura, y es Colombia. O sea, en Colombia no se ha reconocido el Camino del Inca. En Medellín, aquí está, el Camino de la Cuesta, que tenemos en el Parque Arví, hace parte de ese Camino del Inca, que afortunadamente pues en este tramito pequeño se restauró. Sin embargo, yo lo que llamo la atención acá es como la falta de conciencia frente a la situación de la identidad y de la memoria de nuestros pueblos, ¿cierto? Que no es un fenómeno, que en Medellín es un fenómeno muy marcado, pero no es un fenómeno que se presente solo en Medellín, es un fenómeno de Colombia. Con la construcción, les estaba contando, con la construcción del Parque Arví, con la llegada del metrocable al Parque Arví, se destruyó mucha parte de ese camino de la cuesta. O sea, a mí misma me tocó ver
cuando ponían piedras del camino para hacer los cimientos de los parqueaderos del Metrocable. Esa denuncia se hizo ante el Instituto Colombiano de Arqueología y no trascendió, y eso pues como que habla un poco de esa falta de interés por conservar esas tradiciones. Las ciudades coloniales entonces están, acá hay algunas, tenemos Villa de Leyva, Popayán, Cartagena, Santa Fe de Antioquia, Monpós. Son esas ciudades que se construyeron bajo los preceptos españoles, ¿cierto? Y si ustedes ven, son ciudades muy parecidas a las ciudades españolas. Digamos que ahí hubo la primera ruptura en nuestras ciudades o en nuestros asentamientos, y era arrase y vuelva y construya sin una valoración previa de lo que ya ahí existía. En Medellín, entonces, este es el primer mapita de Medellín, es de 1734. Ahí está, esta es la Quebrada Santa Elena, este es el río, está la iglesia de la Candelaria, es esta, y está la iglesia de la Veracruz. Perdón, la iglesia de la Candelaria y la iglesia de la Veracruz. Que en este momento es lo único que queda en Medellín de la ciudad colonial, ¿cierto? El trazado, la iglesia de la Candelaria y la iglesia de la Veracruz. Este entonces es la evidencia del desarrollo de Medellín. Aquí estamos hablando de 1770 hasta 1908, es decir, casi pues 200 años de historia, y pasamos de esto a este conglomerado. Eso, como les dije, es muy atípico, pero eso se da también por unos fenómenos fuertes de desplazamiento y de migraciones de campesinos, por procesos de violencia y de faltas de oportunidades en el campo, ¿cierto? Bueno, yo acá quiero hacer un paréntesis, y es un paréntesis más o menos grandecito, que es un periodo, generalmente, si yo estuviera dando esta conferencia solo para Bogotá o solo para Barranquilla o para cualquier otra ciudad, yo pasaría del periodo colonial a la república. La república es cuando fuimos independientes y ya teníamos presidente y ya éramos la República de Colombia. Pero resulta que en Antioquia hay una transición que está dada en la construcción, en la fundación de municipios, que fueron municipios que se fundaron ya no por los españoles, sino por los hijos de los españoles, ¿cierto? Y que corresponde al periodo de la colonización antioqueña, y es la colonización de la montaña, ¿cierto? Donde ya no era posible en estos terrenos implantar un trazado de una ciudad como el que nos mostraban los españoles. Los españoles llegaron acá a fundar pueblos con un documento que se llamaban las leyes de Indias. Esas leyes de Indias lo que decía, vea, cuando usted encuentre un río, funde un pueblo, fúndelo al lado del río, haga un trazado andamero. Un trazado andamero es así en cuadritos, todos los cuadritos debían medir 80 por 80, generar un espacio público central, al lado de ese espacio público central generar una iglesia, ¿cierto? Como el manual de cómo fundar un pueblo, y casi todos nuestros pueblos son fundados de esa forma. Pero cuando se encontraron con la dificultad de sortear estas montañas, ¿cierto? Ustedes ven que todos los pueblos de nosotros son o en una falda, o en un hueco, o en la cima de una montaña, uno así como, ¿cierto? Tenían que volver a entender cómo era que los indígenas que antes habían habitado esos lugares habían entendido el paisaje, se habían apropiado de él y habían vivido. Digamos que entonces la arquitectura de la colonización antioqueña es una muestra muy clara de una fusión cultural, ¿cierto? Entre aquellos que eran ya los hijos de los españoles, aquellos mestizos,
los indígenas, pero con otro ingrediente, y es que cuando llegaron los españoles acá, no llegaron solo españoles, ustedes recuerdan que llegaron también árabes, ¿cierto? Que habían invadido a España y que se montaron en los barcos, porque la corona española lo que hizo fue matar toda la gente que estaba en la cárcel y todos los indeseables, que en ese caso eran los árabes, que los que no querían tener en España, como creían que se iban a perder por allá con los indios, entonces lo que hacían era mandar a la gente que no quería tener en España. Entonces acá llegaron españoles que se quedaron en la costa, que se quedaron en el centro del país donde todo era planito, y los árabes, como querían cambiar de vida, que habían sufrido mucho, se metieron a colonizar esto, ¿cierto? Se metieron a la montaña. Y nosotros entonces ahí es donde tenemos como esa mezclita de turco, ¿cierto? Que de ahí es donde sale, digamos, un poquito como esa toda esa connotación cultural del paisa vivo, del paisa negociante, del paisa ladrón, ¿cierto? Esa es como la identidad que tenemos, por decirlo así, en muchas ocasiones. Entonces, la arquitectura de la colonización antioqueña, como les digo, tiene rasgos de esas tres culturas: la española, la indígena y la mudéjar. Mudéjar es clara. ¿Qué se encontraron entonces? Que ellos empezaron muy juiciosos a hacer su trazado en gamero, en cuadraditos, a dejar el espacio acá, a construir la iglesia, y de pronto se empezaron a encontrar con estos ríos por todas partes, con unas montañas muy pendientes, y a perderse esa claridad entre lo que era lo urbano, la ciudad, y lo que era lo rural, el campo. De hecho, si ustedes ven, al interior de cada manzana hay casi que una finca, ¿cierto? Y eso todavía lo vemos en los pueblos nuestros. Y son solares que la gente comparte, y todos siembran ahí, y van y sacan que la cebolla del vecino, que el marido que no sé qué, bueno. Eso, digamos, es una connotación muy rural, es una percepción de una forma de vivir muy indígena, ¿cierto? El de compartir la tierra, los productos de la tierra. Pero además empezaron a existir y a evidenciarse unas relaciones con el paisaje que no solamente eran en el trazado urbano, sino desde la visual, ¿cierto? Esas montañas lo que permitían además era que cada casa de estas tiene un balcón hacia la montaña, ¿cierto? Entonces esta casa tiene este pedacito que mira hacia acá hasta la montaña, y todas, así en escalerita, todas van teniendo su balcón hacia la montaña. Igual, esta casa, que si tú lo miras por la calle, es de un piso, al interior del solar es de 2 niveles para poder tener el balcón. Todas las casas tienen un balcón que mira una montaña. O sea, es el no poder desprenderse de esa relación con la tierra y con el paisaje. Aquí está el solar del que les mencionaba. Esto es una finca que no es de nadie, pero es de todos. Pero empiezan entonces a existir en este trazado, como ya la ciudad no puede crecer más, empiezan a existir unas subdivisiones, porque claro, yo tengo 2 hijos, mis hijos se casan, pero yo quiero que mis hijos sigan viviendo cerca, entonces yo, una casa tan grande, simplemente la divido, y después volví a dividir, y así se van generando unas mismas tipologías de arquitectónicas, es decir, una misma forma de hacer una casa, pero solo que más chiquita. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en los municipios, que las casas grandes están generalmente acá cerca al parque, ¿cierto? Que eran las casas que les daban el fundador a los amigos, ¿cierto? Como la gente de la élite. Aún hoy, en los pueblos, las casas más importantes son las que están en el marco de la plaza. Hay otro fenómeno adicional, y es que en los pueblos generalmente hay calle arriba y calle abajo, ¿cierto? Así como en Bogotá, por ejemplo, el sur
es como la parte pobre y el norte es la parte de los ricos. En los pueblos, o acá en Medellín pasa lo mismo, pero pasa al contrario, ¿cierto? El sur es como donde vive la élite y el norte es como donde están todos los conglomerados de los estratos bajos. En los pueblos también vivir calle abajo, digamos que no es tan honroso como vivir calle arriba, pero vivir calle arriba no es tan honroso como vivir en el marco de la clase. Son ese análisis de las apropiaciones y de cómo entiende la gente la ciudad la que nos interesa. Aquí es donde entonces miramos claramente lo que les decía de la arquitectura mudéjar. Y esto, el tratamiento que se hace de la carpintería. Todos estos son formas árabes. Las ornamentaciones en los zócalos y en las carpinterías es nuestra herencia árabe, ¿cierto? En la arquitectura. Digamos que tenemos entonces la misma pared blanca en tapia o en bareque, porque el bareque es el sistema constructivo de los indígenas. ¿Qué es el bareque? Madera, boñiga y cal. Y era como construían los indígenas. Y casi todos nuestros pueblos están construidos en bareque, ¿cierto? Bareque, iguadua, caña brava en los techos, ¿cierto? Como muy apropiados de los materiales propios de la región, porque claro, ¿cómo iban a hacer para traerse la piedra bogotana y mula? ¿Cierto? Por todas estas carreteras lo que hacían era que cogían entonces la piedra casco y mula, que era la que tenían en la región, y entonces cogían la madera que se usaba en la región, que eso también es muy indígena, ¿cierto? Aprovechar los materiales del lugar. ¿Cómo? Con una tipología, es decir, con una estructura muy española, de patio central, de habitaciones en galería, de tener el comedor frente al patio en un espacio muy importante porque la familia se reúne a conversar a las horas de comer, ¿cierto? Y con una decoración muy árabe. Entonces digamos que es un tipo de arquitectura, un tipo de urbanismo y un tipo de relaciones con el paisaje que es muy identitario nuestro. Esto, por ejemplo, es la forma como se apropian las personas de esos lugares, que uno no sabe si es una casa o es una selva, es mata por todos lados, ¿cierto? Y aquí volvemos a ver pues como los calados árabes, ¿cierto? Pero estas apropiaciones no solamente se dan hacia el interior del espacio, ¿cierto? La manera como cada quien adecua su espacio interior para vivirlo, para habitarlo. No, tiene que ver también con las apropiaciones que se hacen del espacio. Esto, por ejemplo, el jardín, en jardín, entonces ustedes han estado, sacan todos los bares, sacan las mesas al parque, con las sillas, la gente se sienta en el parque a tomarse el tinto o el aguardiente. Y uno no sabe qué mesero lo está atendiendo porque eso es como todo de todo el mundo, ¿cierto? Pero digamos que esa es la característica. O sea, la gente le dice, oh, yo quiero ir a jardín, a tomar un aguardiente en el parque. Uno le puede enloquecer escuchando la música de todos los bares, pero digamos que lo disfruta porque está yendo allá, porque sabe que así son las características, ¿cierto? Esa es la identidad del municipio, o una de las identidades del municipio. Esto pues más propio que esto, no hay nada, el viento recostado así en el taburete contra la pared, la tienda también es muy nuestra, ¿cierto? La tienda en cada esquina, la colcha de retazos, ese tipo de cosas y de ornamentos que hacen que nosotros tengamos una espacialidad y una forma de vivir diferente, ¿cierto? Lo que queda de la colonización antioqueña en Medellín entonces está básicamente en el pasaje Carabobo. Claro, ya muy desdibujado, ya muy apropiado de otras maneras, muy referido hacia al comercio, pero sin embargo si ustedes se fijan, caminan con detenimiento por ahí, se van a dar cuenta que es muy parecido a estar caminando por un Guayaquil de alguno de nuestros pueblos, además porque casi todas las calles del comercio en los pueblos se llaman Guayaquil, ¿cierto? Esto es Robledo, encontramos algunas cositas en Sevilla, todavía queda algo de eso en Medellín.
Bueno, entonces ahora sí pasamos a la República, ¿cierto? Como les decía, la República era el momento en que ya nos habíamos independizado, ya no dependíamos de los españoles, teníamos toda la posibilidad de ir a cualquier lugar del mundo, o la clase de élite lo que hacía era mandar a sus hijos a estudiar en Alemania, en Francia, en Italia, se abría el mundo, ¿cierto? Y lo que pasó con la arquitectura es que la gente empezó a ver que la arquitectura no solamente eran los muros gruesos, blancos, feos, con esas puertas gigantescas, sino que existía toda una posibilidad. Esto coincide además con el descubrimiento, con la creación del concreto, ¿cierto? El concreto es simplemente una piedra que se macera hasta que se vuelve polvo y que cuando se junta con agua pues vuelve y se pone dura como una piedra, ¿cierto? Entonces el concreto, pero tiene una capacidad de ser moldeable, ¿cierto? Uno lo mete mientras está líquido, puede hacer lo que sea con él. Entonces eso permitía tener unas formas muy interesantes para la arquitectura. Pero lo que hacía la gente es, tal cual, cogían una revista, así como las de antes se llamaban los figurines, donde las señoras llegaban y miraban, vean, puse este vestido, este pantalón con esta camisa y este sombrero. Tal cual, la gente de la élite lo que hacía es, vean, me gusta esta puerta con esta ventana, con este jardín y con este techo. Y así se construyó la arquitectura del periodo republicano, que es lo que denominan la arquitectura ecléctica, es decir, sin estilo. Sin estilo porque tiene todos los estilos del mundo, no hay de barroco, de renacimiento, de, bueno, neoclásico, art nouveau, estos son, esto es Manga de Cartagena, Prado de Barranquilla y Prado acá en Medellín. Son como los barrios que todavía conservan fuertemente esa arquitectura. Acá lo vemos, lo publican en Medellín, está localizado en el barrio Prado, está reconocido, ese es nuestro gran centro histórico de Medellín, con las declaratorias, eso es lo que protege, entre comillas. Entre comillas porque está reconocido pero no está declarado. Y a pesar de que muchas personas tienen como una pelea con el asunto del patrimonio de las declaratorias, porque dicen que es un asunto de la élite, ¿cierto? Que son unos gobernantes allá en una mesa definiendo qué es lo que es importante para las comunidades, que eso es una discusión muy interesante. Este patrimonio no tiene una declaratoria, por lo tanto, una persona que viva en el barrio Prado y quiera tumbar su casa, puede hacerlo, ¿cierto? Y de hecho eso es lo que está pasando. Entonces, digamos que el rinconcito que tiene Medellín de patrimonio tradicional, de arquitectura, que le remite a uno como a lo que era la ciudad en algún momento de la historia, está desapareciendo también. Luego entonces vienen las ciudades modernas. Esto es Brasilia, esto es Chicago, esto es en Bogotá. Es una arquitectura muy limpia y es una arquitectura que nace de la necesidad del precepto de la higiene, ¿cierto? Antes, por ejemplo, en la colonia, en Boyacá, por ejemplo, las señoras usaban unos vestidos así y no habían baños. Y la gente cuando tenía que hacer sus necesidades simplemente paraba donde iba caminando, hacía y seguía. ¿Cómo? Sí, cualquier tipo de necesidad. Entonces, digamos que ustedes se pueden imaginar que era una ciudad que podía ser muy linda, que la gente podía estar vestida muy bonito, pero que era una ciudad absolutamente insalubre, ¿cierto? En la República todavía quedaba un poco de eso porque los baños eran muy precarios, no había unos buenos acueductos y alcantarillados en la ciudad. O sea, las casas ya tenían el baño, pero la ciudad no estaba adecuada para recoger todo eso, entonces los ríos y las canalizaciones eran las cloacas de la ciudad. Y apareció la peste de la gripa, pero no es la gripa pues que le da uno y lo tira de la cama 2 días, sino la muerte de muchas personas porque les daba gripa. O sea, a raíz de eso entonces empezaron a preocuparse muchísimo porque la arquitectura y la ciudad debía ser higiénica, aseada, limpia.
Pero ese concepto trascendió al hecho de hacer una cocina, o de hacer un baño, o de empezar a trabajar con los baldocines y las baldosas y todo eso, a la estética del edificio, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, es una arquitectura supremamente limpia, sencilla. Es decir, aquí lo que importa es la función, lo que hay adentro del edificio, ¿cierto? Ya se cansaron como de tantas de esas tortas adornadas que eran los edificios de la República. De este tipo de arquitectura es del que más tenemos en Medellín, del que más hay, del que más está reconocido y el que está protegido. Esta es la arquitectura del centro de Medellín. Yo, por ejemplo, les pregunto a mis estudiantes de arquitectura si conocen algunos edificios, casi ninguno lo conoce, porque uno camina muy desprevenido, ¿cierto? Sobre todo cuando uno no sabe qué hay detrás de las cosas, a uno no le interesa, ¿cierto? Yo espero que después de esta conferencia, cuando ustedes pasen por el centro de Medellín, pasen mirando hacia los lados, hacia arribita, además porque los andenes son muy pequeñitos, entonces no es como... Pero ahí están los edificios, son unos edificios realmente muy bonitos. Bueno, y son los que tienen las declaratorias, cuáles son, ahí están los nombres. Luego vienen entonces las ciudades de vanguardia. Algo de esto habrán visto en internet. Esto es Emiratos Árabes, esto es Tokio. Este es un proyecto que están desarrollando también para Corea, creo. O sea, es un tipo de arquitectura, digamos, muy tecnológica, que habla mucho de la posibilidad de todo lo que los materiales como el acero, el titanio, o sea, como todas las investigaciones de los nuevos materiales permiten en la arquitectura. Eso es lo que está generando este nuevo tipo de construcciones. Sin embargo, proyectos, por ejemplo, como la isla en los Emiratos Árabes, están generando unos problemas ambientales terribles, porque lo que ellos hicieron fue drenar la arena del desierto para llenar el océano, ¿cierto? Para poder hacer los cimientos de esas islas. Y eso está generando la preocupación de los tsunamis, porque claro, están desbalanceando el volumen del agua contra el volumen de la tierra. Entonces, ya ahora lo que viene son las ciudades ecológicas. O sea, después de que hacemos el daño, entonces ahora sí vamos a pensar cómo recuperar. Y las ciudades ecológicas lo que hacen es que en los edificios meten el paisaje, ¿cierto? Meten como todo lo verde porque ya no hay posibilidad de tenerlo en el terreno porque ya lo construimos todo. Esto es lo que viene en adelante. La historia urbana, entonces uno no puede definir exactamente, vean, es que en 1834 inició el periodo republicano en la ciudad de Medellín. No, porque todas las transformaciones de las ciudades dependen de las apropiaciones, o sea, que la gente vaya aceptando esas transformaciones, ¿cierto? De cómo se adecúen a ellas. Entonces, de un periodo a otro puede pasar mucho tiempo, pueden pasar 100 años, y uno no sabe si lo que está pasando en este momento es parte de una transición, o es un periodo, o es el periodo que viene, hasta que no pasa un tiempo y uno dice, ves que esta ciudad acá tuvo un matiz distinto, porque en esta época estaba pasando algo distinto, ¿cierto? Que es posiblemente lo que está pasando en la ciudad de Medellín en este momento. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, siempre se ha dicho, pues lleva mucho tiempo diciendo los arquitectos, que Medellín es una ciudad sin memoria. En Medellín arrasamos y volvemos y construimos y volvemos y arrasamos, y nunca se ha tenido como una conciencia de la historia de la ciudad. Y eso es cierto, ¿cierto? Pues eso es una realidad, eso ha pasado. Que a la gente no le importa la historia de Medellín. Y yo, en los últimos días, me he hecho la pregunta si a Medellín, es decir, si a las personas que planean la ciudad de Medellín les ha importado
las personas, ¿cierto? Se han preguntado por las personas qué quieren, qué piensan, dónde les gusta vivir y cómo les gusta vivir, ¿cierto? A eso me refería un poco con las preguntas que les mandaba en el taller, en el documento, ¿cierto? Es entender las personas cómo se apropian de su ciudad, qué quieren, qué les gusta, para poder, de una forma coherente con la historia, con la comunidad y una forma responsable con la sociedad, planear las ciudades. Este es el contexto geográfico. Esto puede ser rápidamente, simplemente pues para ubicar dónde estamos localizados. Medellín no fue la ciudad más importante de la región desde un inicio. Medellín era simplemente el sitio donde se cruzaban los caminos para ir de Cali a Bogotá, ¿cierto? O para salir de Bogotá al Océano Pacífico, ¿cierto? Medellín se generó por un cruce de caminos, pero claro, por ahí pasaba el comercio y aquí estaban los árabes, que hicieron una ciudad con unas industrias las más impresionantes. Entonces, si en Abeborrar tenían una fábrica de fósforo, les decían, oiga, véndame esa fábrica de fósforos, que usted a qué hora va a sacar de la montaña esos fósforos para venderlos. Yo monto, ni la vendo, yo la monto acá y yo la saco más rápido. Y yo les decía, pues claro. Y así pasó, y Medellín se convirtió en una ciudad industrial muy importante, la ciudad más importante en la industria en Colombia, en la industria. Con unas vías horribles, ¿cierto? Pero digamos que ese es como nuestro mayor problema. Un contexto sociocultural del que ya les hablé, ¿cierto? De una gente que le tocó muy duro toda la vida luchar y trabajar mucho para poder sacar sus cosas adelante. Digamos que pelear el doble con la naturaleza, con el trabajo, con los negocios para poder producir algo. Este es el nacimiento del desfile de silleteros, no sé si ustedes conocen, que lo que hacían era que los indígenas cargaban a los españoles en las silletas pues para que ellos no se cansaran mucho subiendo las lomas. Entonces las silletas lo que llevaban antes no eran flores, eran personas, eran los españoles, eran los indígenas como caballos llevando a los españoles en el hombro. Luego entonces, cuando desapareció todo este asunto, lo que se hizo fue como una recuperación de memoria de un hecho que había sido doloroso, trascender ese dolor para hacerlo como un evento digno para la comunidad. Y ahí en Santa Elena entonces creció, a partir del cultivo de flores, el desfile de silleteros, que es como otro grito de independencia, por decirlo así, ¿cierto? Como un grito de libertad. Las transformaciones en la ciudad, esto es Medellín, cuando era, digamos, todavía una villa de la colonia, de la colonización antioqueña más bien, en 1800. 100 años después, ya teníamos todo un parque de río totalmente republicano, y luego en los años 70 teníamos un parque de río totalmente moderno. En Medellín se han pasado 2 incendios muy simpáticos, muy casuales, que han permitido que el parque de Berrío se renueve por completo en los momentos en que la ciudad quiere desarrollarse. Es decir, ya no queremos ser más pueblo, o sea, nosotros queremos vernos más como una ciudad. Entonces casualmente se incendian todas las casas que hay alrededor del parque de Berrío. Y luego, cuando esto ya les pareció muy rococó, muy torta y muy todo lo demás, volvió y sucedió un incendio que permitió hacer los edificios modernos, ¿cierto? Y este es nuestro parque principal, con la bella adecuación que hicieron en el medio,
Esta es la estación Parque Berrío, que tapó por completo el paisaje, el espacio, la apropiación de las personas. Nos quedamos sin parque principal, por decirlo así, ¿cierto? O sea, no hay nada más aburrido ni nada más miedo que estar bajo la estación del metro del Parque de Río. O sea, todo el tiempo está mirando uno a ver qué lo va a atracar. Otra gran transformación que tuvo la ciudad de Medellín se dio en lo que conocemos en este momento como la Avenida de la Playa. La Avenida de la Playa antes era la quebrada Santa Elena, ¿cierto? Por ahí pasaba una quebrada, pero con el problema de la higiene y todo esto, en lugar de mirar cómo solucionar el problema del mugre, lo que hicieron fue tapar la quebrada, o sea, pasaron el mugre por debajo. Entonces convirtieron eso en una calle. Y esa es la quebrada, la Avenida de la Playa hoy, la Avenida Santa Elena. En esa construcción aprovecharon entonces para que todas las casas quintas que habían, como esta, o como la Casa de la Lectura Infantil, no sé si la conocen, al lado de la Clínica Soma, la llamada Casa Barrientos, todas las casas de la Avenida de la Playa eran así. Y entonces aprovecharon ahí la tapadita de la quebrada para tumbar todas las casas tan feas. Este es otro. En la plaza de Cisneros, ¿cierto? Al frente de la Alpujarra, el Parque de la Luz, ¿cierto? Estaba esto que era la Plaza de Mercados de Medellín, declarada como Patrimonio de la Nación. Un 4 de enero del 2000 lo demolieron. El alcalde dio una orden de demolición para poder construir la biblioteca de IPM, ¿cierto? Esto fue lo máximo que tuvo, fue que la gente se pronunció, sacaron avisos en la prensa, el alcalde se ganó el premio Atila, que es el premio que le regalan a las peores intervenciones urbanas en América Latina. De ahí eso no trascendió. Y realizaron el proyecto del Parque de la Luz, que es un proyecto muy polémico, ¿cierto? Muy oscuro. Es un proyecto muy polémico porque, a pesar de que las apropiaciones que existían en ese momento, digamos que no son las más agradables, ¿cierto? Ahí estaban todos los centros de prostitución, de drogadicción, los problemas sociales muy fuertes, iguales a los que tenía, por ejemplo, San Victorino en Bogotá. Lo que hicieron fue arrasar con todo lo que había ahí y construir un proyecto que desconocía mucho la forma de apropiación y la forma de vivir del medellinense, y que desconoció una cosa tan elemental como el clima, por ejemplo, ¿cierto? O sea, uno en una ciudad con las temperaturas, como pega el sol en Medellín, no puede construir una plaza de esas dimensiones llena de concreto, sin árboles que den sombra, porque la gente no se va a parar ahí, ¿cierto? Entonces, pues si estuviéramos en una ciudad fría, eso sería ideal, porque la gente sale ahí como los gallinazos a solearse. Pero en Medellín, entonces, lo que pasó es que ese espacio se olvidó y se volvió un espacio de fotografía, un espacio para los turistas. Pero los turistas ni siquiera van y se meten, porque entonces además eso se vuelve a ser otro atracadero, ¿cierto? Detrás de los palos le sale a uno en cualquier momento un ladrón y nadie da cuenta. Entonces es otro sitio de las que la ciudad perdió para estar como conglomerado, como comunidad. Este es el antiguo Teatro Junín, que quedaba donde está localizado el edificio Cortejero. Este era el teatro más grande que tenía Colombia, más bonito, una capacidad para 1.400 personas. Y también lo tumbaron de un momento a otro para construir el edificio Cortejero, que hoy es uno de los más importantes íconos de identidad, ¿cierto? Ese símbolo de la aguja que representa la ciudad industrial
Es como el paso de que la industria llegó, no importa la cultura, ¿cierto? Es un edificio que arquitectónicamente es muy bonito, pero que pudo haber estado al lado sin ningún problema, ¿cierto? Digamos que lo que nosotros proponemos cuando hacemos este tipo de charlas es como generar un poquito de reflexión frente a la importancia del reconocimiento de los lugares de la memoria para las personas. O sea, uno puede ir planeando la ciudad desconociendo qué es lo que la gente quiere, pues si quiere desde el afecto, no quisiera, sino de verdad lo que está introspectado como suyo. Esta es una transformación también que está dada por el metro de Medellín. Esta es una foto sacada de una revista de arquitectura de Nueva York en el 47, donde se promocionaba Medellín como una de las ciudades más hermosas de la América Latina por su arquitectura moderna. Ese es el Hotel Notibara, que ahora ni lo miramos, ¿cierto? Con este urbanismo que desapareció por completo, es lo que les digo, los bajos del metro arrasaron con la posibilidad del disfrute del espacio público en la ciudad, en el centro de Medellín. Y no es que yo esté en contra de que se haya hecho el metro, ni mucho menos, no faltaba, sino que si las personas que diseñaron el metro hubieran tenido un poquito de conciencia sobre la ciudad, ¿cierto? Hubieran entendido cómo es el desarrollo de la ciudad, hubieran podido proponer otros lugares por donde pasarlo, ¿cierto? Subterráneo, al lado del río, no sé. Esta es de la misma revista de Nueva York. Esto ya es el Palacio de la Cultura, que en ese momento era la gobernación de Antioquia, que es esta. Está la plazuela Notibara, nuestra muy famosa plazuela Notibara, con la que hoy ya tampoco podemos contar. O sea, yo no conozco al primer medio que le diga a uno, ven, encontramos en la plazuela Notibara porque nos tomamos un tinto. Y ahora menos con lo de la Plaza de las Esculturas. Ese es otro espacio que pudo haber sido muy bien aprovechado para la apropiación de las personas de Medellín. Y es un espacio que se hizo para el turista. Yo voy mucho y trato de analizar mucho quién va. Y allá van los turistas. Pero además van, se toman la foto y salen y se van también muertos de miedo. ¿Cierto? Y aún todavía la gente dice, nos encontramos en la Gorda de Berrío, pudiendo encontrarse en el caballo, en el espejo, o en el gato de la Plaza de las Esculturas, pero no, eso no tiene una aprobación por parte de la comunidad. Entonces hay que analizar por qué está pasando entonces con la planeación de la ciudad. Estamos muy orgullosos de todo el desarrollo que Medellín está teniendo en los últimos años, pero ¿y dónde está quedando la gente que de verdad vive la ciudad? O sea, y no es del habitante de paso. La ciudad debería construirse para el habitante real. Esto es la estación El Bosque. Esto es el Parque Explora. Esta es la estación El Bosque. Queda una de las estaciones del ferrocarril de Antioquia, que la restauraron para que quedara así de bonita y que ahora pues no se ve. Eso no tiene sentido que eso permanezca ahí. Parece como el lugarcito que le salió el Parque Explora. Y es una cuestión tan sencilla como que este bloque hubiera podido estar más retrasado, cualquier gesto que le permitiera a ese edificio respirar. Pues así como cuando uno se le acerca mucho a la gente y uno también necesita respirar. Entonces por los edificios sucede lo mismo. O sea, hay que tener como un respeto por lo que estuvo ahí antes. Y eso es lo que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, digamos que hasta el momento Medellín ha sido una ciudad muy excluyente con sus personas. Cada vez más va sacándolas del espacio que le pertenece, ¿cierto? Esos proyectos de desarrollo lo que están generando es que las personas no sientan una apropiación, un dolor, no se sientan parte de él. Y eso, entre muchas cosas, genera muchos fenómenos de violencia en la ciudad.
O sea, toda la violencia y toda esa... todos esos fenómenos sociales que están sucediendo en el centro de Medellín parten de que no hay dolientes en la ciudad. O sea, en el centro no hay quien se sienta dueño del centro, entonces no importa lo que pase ahí. Pero es un poco la respuesta a lo que yo les decía ahora, es que la ciudad no está teniendo en cuenta a las personas. Entonces las personas, ¿para qué van a tener en cuenta a la ciudad? Es recíproco. Entonces digamos que un escenario tendencial de lo que ha pasado en la historia de la ciudad, en Medellín, su identidad, la identidad de Medellín en el construir de la ciudad ha sido la ruptura, las transformaciones constantes, pero las transformaciones no secuenciales y coherentes con la historia o con la comunidad o con el deseo, sino la ruptura por ese afán del progreso, ¿cierto? Digamos que es nuestro lema, es lo que nos dejaron nuestros ancestros con el himno, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. Lo tomamos como un himno a la destrucción. O sea, el hacha la usaban para abrir caminos y fundar. Ahora estamos usando el bulldozer para tumbar todo lo que represente memoria de ciudad y volver a construir. No importa que en 10 años eso se vuelva a tumbar para volver a construir otra cosa. Entonces, acá viene pues como una reflexión sobre la identidad y el desarrollo. Quiero traerles, y no en forma de crítica, sino en forma más bien como de generar una reflexión y un pensamiento sobre lo que está pasando ahora en la ciudad de Medellín en la arquitectura. Esto es un proyecto mexicano del 2002 y esto es el proyecto de Parque Explora en el 2004. Se lo enseño. Este es un proyecto en España, en Alicante, del 94, y esta es nuestra caja del Palacio de Exposiciones del 2006. Esto es en Hong Kong, es un museo, y esta es nuestra Biblioteca España, ¿cierto? Este tipo de cosas suceden porque como no conocemos lo que tenemos, pensamos que cualquier cosa puede caber ahí, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a una biblioteca como la Biblioteca España, en una ladera con unas condiciones como las que tiene las Popular, uno debiera analizar, ¿cierto? Como ir un poquito más allá, entender la gente cómo se apropia de eso, cómo son las estéticas, cómo transita la gente por el lugar, y no simplemente imponer un edificio traído de Hong Kong a una ladera en Medellín. Esa biblioteca es muy exitosa por el proyecto social que eso implicó, ¿cierto? Es llevar educación a la comuna, es generar ese puente que permitió conectar dos barrios donde la gente no se podía ni ver. Pero el proyecto no es exitoso por lo que casi todo el mundo piensa, que es la arquitectura de esa biblioteca. De hecho, esta biblioteca lo que tiene es una piel, porque si ustedes han entrado por dentro es una casa común y corriente de 3 pisos que no tiene nada que ver con lo que está mostrando hacia afuera, ¿cierto? Ese tipo de cosas suceden por el desconocimiento de cómo implantar un edificio en la ciudad, ¿cierto? De cómo es la tradición constructiva, de cómo la gente entiende la arquitectura, de cómo la gente vive el espacio y se apropia de él. Esta biblioteca hubiera podido ser así, hubiera podido ser un cuadrado, pudo haber sido cualquier cosa y tendría el mismo impacto que tiene en este momento, pero repito, por la importancia en el impacto social, no por el tipo de arquitectura que se está desarrollando, ¿cierto? Y pasa lo mismo con el Parque Explora, y pasa lo mismo con la Palacio de Exposiciones, con nuestro centro de convenciones. Entonces, bueno, digamos que ya desde la academia, desde la administración, inclusive desde los líderes comunitarios, se ha empezado a entender eso, ¿cierto? Se ha empezado a entender que
el desarrollo debe ser planeado y entendido desde la comunidad, ¿cierto? Pero entonces lo que está pasando es que se piensa en el ayer, o sea, ya lo veamos que se pensaba en el ayer para proyectar el hoy, pero no se piensa en el mañana. O sea, la planeación de la ciudad no es a largo plazo, pues no había sido a largo plazo, porque ya les voy a contar del proyecto que salió hace un mes. Entonces, este es como el sentido del estudio del patrimonio. Porque yo repito, no es una visión nostálgica de cómo era linda la ciudad, no, es comprender cómo ha funcionado la ciudad en sus diferentes momentos históricos y tener la capacidad de entender un poquito cómo podrían llegar a ser. O sea, no solo lo que me heredaron, sino qué puedo heredar yo, de acuerdo a las necesidades que se van generando en la ciudad. Eso es patrimonio para el desarrollo. Esto es un proyecto que está haciendo el área metropolitana con las 10 alcaldías, ¿cierto? Se llama Bio 2030. Y lo que pretende entonces, para la planeación de la ciudad, tiene como dos grandes ejes. Uno es la recuperación del río, como el eje de la transformación de Medellín. Aquí vemos lo que están planteando, ¿cierto? Es pues como tumbar, hay que ayudarles un poquito pues como a tener cuidado con eso, porque estamos otra vez diciendo vamos a tumbar todo lo que hay aquí al lado del río, todo esto, para construir estos equipamientos que conecten la ciudad, que gozan literalmente la ciudad en este sentido. Y descubrieron una cosa súper innovadora, y es que la ladera es el territorio de convergencia entre el urbano y lo rural. ¿Se acuerdan lo que íbamos hablando de las apropiaciones de con lo que ellos lo descubrieron ahora? Entonces van a empezar a trabajar en planear el desarrollo de la ladera, que es una cosa que siempre se ha dejado, como quien dice, no me menciona eso, que no sé ni con qué lo pongo, porque todos los campesinos que llegan a Medellín se insertan en la ladera, y como eso no está planeado, entonces la ciudad se les desbordó. O sea, esto ya es Guarne, y todavía sigue gente de Medellín construyendo allá. Pero lo que se pretende es frenar lo que hoy está como ley de desarrollo. Esto, por ejemplo, es una imagen de una ladera en Sabaneta, eso es por ahí cerquita de Las Marías, y esto es el 40% de lo que está permitido para Sabaneta para los próximos 10 años. Eso es lo que va a pasar con Sabaneta, con la tendencia que estamos llevando de urbanización. Además, que los edificios son así de feos, porque es que yo no estoy mintiendo, miren, esperen, mírenlos acá. Son estos mismos diseños arquitectónicos multiplicados. Entonces lo que se está tratando es de controlar un poquito esa construcción sobre ladera para contener la planeación de la ciudad. Eso porque ya se entendió el valor del paisaje, el valor de la relación del urbano con lo rural. Entonces la propuesta aquí, y lo que venía a contarles, es que el desarrollo de la ciudad, y es por lo que trabajamos día a día, debe ser una línea constante, ¿cierto? De entender lo que pasó, lo que está pasando, y tener la posibilidad de que eso siga siendo bueno para las generaciones que vienen. Ya, está el cuento. Bueno, damos los agradecimientos a la arquitecta Mónica María Pavón y pasamos al espacio para las preguntas. Invitamos también a nuestros compañeros de las universidades conectadas a participar. ¿Por qué no se dio ninguna estructura urbanística de cementerio? Pues la importancia no hay en un cementerio. Claro. De hecho, hay una red de cementerios patrimoniales para América Latina que está liderada por una persona colombiana, porque el primer proyecto de recuperación de cementerios como evento de patrimonio y de memoria se dio en el cementerio de San Pedro, con todas las... Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una de las noches de luna llena del cementerio de San Pedro, que es una cosa espectacular, que no es miedosa, es
es entender, como abrirse a una mirada distinta frente a la cultura de la muerte, ¿cierto? De seguir, de incorporar a nuestra vida cotidiana el hecho de que todos tenemos personas que han fallecido y que seguimos recordando y que seguimos visitando. Y entonces lo que hacen en las noches de luna llena son unos conciertos espectaculares de música barroca y te muestran y te cuentan pues como todo el cuento de los mausoleos. Sí, digamos pues que era porque tengo un espacio muy corto para contar todo lo que tendría para contar, pero los cementerios son muy importantes en el asunto del patrimonio nacional. La próxima tiene conocimiento del Parque Tayrona. Claro, perdón, no es de esta cultura, pues. Sí, pero sí, mira. Me gustaría saber. El Parque Tayrona es una reserva, es un patrimonio natural, ¿cierto? Es una reserva natural de Colombia, está declarada como tal, pero además pertenece, digamos que sus dolientes, o sea, es de Colombia, pero los dolientes es la comunidad Covi, ¿cierto? El Ministerio de Turismo, ¿cierto?, designó que el Parque Tayrona lo iba a administrar la empresa Viatur. Yo no sé si ustedes saben que el dueño de Viatur, el señor Besudo, es el papá de la ministra de Turismo. Bueno, de ahí entonces salió la gran idea de construir un hotel 5 estrellas en el Parque Tayrona, que, como una cosa extrañísima en este país, generó toda serie de manifestaciones que no esperábamos que fueran a suceder y que lograron detener ese proyecto, pues como el respeto a una comunidad que está legítimamente posicionada de ese territorio y que es una reserva natural, por lo cual no puede tener ningún tipo de construcción. ¿Hay algún estudio para las próximas construcciones deportivas, pues, los desarrollos deportivos de la ciudad? Lo que pasa es que hace muy poquito, cuando fueron los Juegos Panamericanos, digamos que toda la ciudad se concentró en hacer unas muy buenas instalaciones deportivas y se logró. Están, claro, están muy comprimidas, pero digamos que la ciudad debe ir respondiendo en la planeación como a diferentes cosas. Y con la población que hay en este momento, digamos que las instalaciones deportivas están supliendo en ese momento la necesidad, porque ahora la mayor preocupación es la demanda de vivienda y en eso se va a concentrar, digamos que hasta el 2030, la administración municipal a resolver la situación de problema de vivienda. Más que la inquietud, es una felicitación, de verdad, por colocarnos aquí de cara las situaciones que muchas veces nosotros, siendo citadinos del San Medellín, pues no tenemos en cuenta, de cómo se está dando ahorita, por ejemplo, la cuestión del Parque Arví y que se está desconociendo a la población como tal. Entonces, sí, más que inquietud, gracias. Mira, de lo que hablas de lo que se va a concentrar ahora la administración y los proyectos de vivienda en Medellín, vemos que ya se están construyendo como en las partes del Pajarito y todas esas partes arriba. ¿Dónde sería el proceso más apto o seguirse construyendo en esos lugares, en esa zona? No, Medellín ya tiene muy claro que no puede seguir haciendo vivienda en la ladera, porque además ya hemos tenido casos de problemas pues, de personas que se nos han muerto porque es que la ladera es un sitio inestable geológicamente. Lo que pretende la administración es generar unos desarrollos a nivel del río muy importantes. O sea, Ciudad del Río, digamos, es como el prototipo de lo que va a suceder en Medellín. Y es que el río se va a urbanizar a partir de la vivienda. Hay una cosa que yo me pregunto con eso y es porque
La administración lo que dice es, bueno, la gente que está en la ladera la vamos a pasar al río. Era una persona que ese estrato 1 o 2 no va a tener la posibilidad de acceder a un proyecto como el que se hace en la ciudad del río. Entonces yo lo que pienso, lo que me imagino, pues digamos que aquí ya muy especulativamente, que lo que va a pasar es que los que están en la ladera, es decir, los que están en el centro, ¿cierto? Los estratos 4 y 5 se van a pasar a vivir a esos proyectos del río, y las personas que están en la ladera se van a vivir a los que se están dejando, o a los proyectos que están dejando los de 4 y 5 ahora. Es una especulación que tengo porque la proyección es a que la vivienda nueva se haga en el río, pero es una vivienda de unas características, digamos, de unas condiciones económicas muy altas. Pues si el prototipo Ciudad del Río, pues que es un metro cuadrado a 2.100.000 pesos. El proyecto del túnel del Oriente. ¿Se va a hacer o al fin lo van a suspender? Es que no hay plazo para hacerlo. O sea, lo real es que la Gobernación de Antioquia es un proyecto que vale 18.000 millones de pesos. El presupuesto de la Gobernación de Antioquia en un año son 15.000 millones de pesos. Y por lo que tengo entendido, no es una prioridad del gobernador electo. ¿Por qué? Porque la conexión del túnel de Oriente lo único que está generando es que las personas que tengan finca en Río Negro, Llano Grande, etcétera, lleguen más ligero a sus fincas. Y la prioridad para hacer una inversión de esas cantidades es solucionar los problemas de carreteras reales que nosotros tenemos, es decir, conectarnos con Urabá para poder sacar los productos de la región, conectarnos con la costa, conectarnos con el interior del país. O sea, Antioquia tiene unas vías marítimas, perversas, se están chorreando de la manera más impresionante. Entonces, y yo pienso también que hacer el túnel de Oriente sería muy irresponsable, porque digamos que eso es una élite muy pequeña contra una problemática muy grande que tiene todo el departamento. Bueno, entonces con esto damos por terminada la cátedra del día de hoy. La arquitecta Mónica nos dejó un taller que ya está montado en la página en Moodle. Ella espera que desde hoy hasta el próximo sábado estén respondiendo el taller y se lo envíen al correo, que también lo vamos a montar en la página, pero si por favor quieren tomar nota, el correo es monica.pavon@upb.edu.co, monica.pavon@upb.edu.co. Les damos muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a nuestros compañeros de las universidades conectadas a través del sistema Renata, y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias.